La presentación de los capítulos 33 al 39 de Jeremías. Empecemos. Un bosquejo simple de los capítulos 33 al 38 es este. Esta es una sección climática en el libro. En el capítulo 39 vamos a estar viendo la caída de Jerusalén. El capítulo 33 nos habla de la soberanía de Dios en la creación y en traer el juicio por la maldad y la sanidad a su pueblo. Este verso, clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, es muy citado. Pero el contexto es rey. Jeremías es considerado un criminal, traidor y espía, mentiroso, un falso profeta muy arrogante que es enemigo de la nación, básicamente, con la profecía que está trayendo. Dios se ha revelado mucho a Jeremías, pero le dice, aún hay más, no te desmayes, sigue adelante. ¿Cuánto más pedirá Dios de Jeremías? El capítulo 33 también continúa el tema de Jeremías 32, 42 al 44. Dígase, del desierto desolado, que va a ser ahora fructífero, y el regreso de los desterrados. También en el capítulo 33 vamos a ver una confirmación de la dinastía davídica y que Judá, Jerusalén, será salvo. Dios vela por el bienestar de su pueblo elegido. El velar de Dios incluye crear su pueblo a través del padre Abraham y hacer que ese pueblo se sostenga en medio de la oposición, de la opresión, del exilio y todo lo demás. Dios se ha comprometido con velar por el bienestar de su pueblo Israel. Los capítulos 34, 35 están en el libro de Jeremías colocados de una manera peculiar. Muchos eruditos creen que para tener un hincapié en la fidelidad y la infidelidad de estos personajes. En el capítulo 34 vemos que es una reiteración del juicio de Babilonia a Sedequías. Hay palabras de esperanza para este rey. La gente iba a llorarlo. Dios no se refiere a Sedequías como un rey que iba a morir y nadie lo iba a recordar, que nadie iba a derramar una lágrima por él. En realidad, él iba a morir en paz. Dios dice que la gente lo iba a endechar. Lo que pasa en el capítulo 34 es que los hebreos tenían como costumbre que si una persona se daba en esclavitud para servir a un hermano israelita, pues nada más le iba a servir por 6 años. Como sabemos, ya al 7º año esa persona iba a ser puesta en libertad para poder regresar con su familia, poder regresar a tener un estilo de vida de una persona libre que pueda hacer su comercio, que pueda comprar y vender, y ya no iba a estar afectado por la esclavitud que le había traído el resultado de sus deudas o otro problema financiero. Pues en el capítulo 34 se debe de poner en libertad a estos esclavos que han servido por esos 6 años. Bueno, el pueblo hace lo correcto en darle libertad a los esclavos, pero después la gente cambia de opinión y Dios se aira por esta acción. Dios promulga sentencia para todos los que tenían el poder político y los que tenían los esclavos. Vemos eso en los versos 18 al 20. Estas personas incluían los príncipes, los sacerdotes, los oficiales, todo el pueblo, una hipérbole para representar los que tenían los esclavos, pero aún así el pueblo general pagó por la ofensa de volver a poner en esclavitud a sus hermanos que ya habían servido su tiempo. Dios dice que iba a entregar, en este caso al pueblo, en manos de los que buscan su vida, en manos de los enemigos. Los cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, nos dice el verso 20. Y en particular al rey Sedequías, en el verso 21 se le da una sentencia, aunque no se añade al juicio ya pronunciado contra él. Ahora, en el capítulo 35, como ven la marquita verde de aprobación,
Se habla de los recabitas. Los recabitas fueron obedientes a su descendiente, su abuelo, el padre Recab, de no haber bebido vino. Perdón, los recabitas eran llamados así por el abuelo, pero ellos estaban siendo obedientes al mandamiento de su padre, que era no beber vino, no habitar en casas. Jeremías lleva a los recabitas al templo de una manera sorpresa, no les dice aparentemente lo que iban a hacer allá, pero les invita a beber vino en presencia de las personas que estaban en el templo. Dios usa esta acción simbólica para amonestar al pueblo de que los recabitas obedecieron a su padre, pero el pueblo no escuchó la voz de los profetas que en varias ocasiones proclamaron el juicio y el arrepentimiento. Dios asegura descendencia a los recabitas por su obediencia a lo que el papá le mandó. Los recabitas van a leerse en su libro de texto, que son un grupo que elige ser bastante estricto en su modo de vida. Se les compara con los nazarenos, que no podían beber vino. Y en particular los recabitas no tenían nada que ver con la agricultura, porque tenían ese miedo de caer quizás en idolatría, adorando a los Baales, Baal en especial, y los otros dioses que tenían que ver con la agricultura. Bueno, los recabitas no querían ni cosechar el vino, las uvas, ni siquiera bebérselo. Pero el punto teológico es que los recabitas son fieles a lo que su padre le dice. Y en este caso se hace hincapié, como Dios dice, yo he amonestado al pueblo muchísimas veces y no quieren escuchar. Yo he mandado al arrepentimiento, yo he proclamado el juicio y no quieren escuchar, pero los recabitas sí escuchan. De acuerdo a la presentación del libro de Duvall y Hayes, vemos unos pasos teológicos para podernos poner en el mundo del contexto histórico y traerlo a nuestro contexto contemporáneo y hacerlo de una manera correcta. Los pasos incluyen estos en pantalla. Pensar bien en qué significó el texto para los receptores originales. ¿Cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros? ¿Cuál es el principio teológico en este texto? Recuérdense que un principio teológico tiene que trascender a una situación particular. Paso 4. ¿Cómo es ese principio teológico compatible con el resto de la Biblia? Y número 5. ¿Cómo deberían vivir los cristianos ese principio teológico hoy en día? Vemos unos hechos peculiares en el capítulo 34, el asunto del novillo. El asunto de la esclavitud y el arrepentimiento no genuino. Ustedes pueden leer esto de manera detallada en su comentario Mundo Hispano y también en su otro libro del contexto del Antiguo Testamento u otras ayudas. Si han oído ya del concepto del jubileo, pueden entender más el telón histórico del capítulo 34 de manera particular. Bueno, los contrastes entre el capítulo 34 y el 35 son obvios. En el 34 el Señor juzga al rey y la nación. En el capítulo 35 Dios persevera a este grupo de personas fieles. Ahora vamos a cambiar un poco
al contexto de la salvación en Jeremías. El marco de la teología israelita hasta este momento, como hemos mencionado, ha sido esto. La dinastía de David es súper importante, el templo y el pacto. Obviamente el orden ya sería más estrictamente hablando el pacto como el primer elemento, y después de ahí vamos a tener el hecho de la dinastía de David y también en correlación el templo. Ya hemos hablado como en Jeremías 7, la perspectiva era que el templo estaba en el medio de Jerusalén, Dios estaba obligado a proteger el pueblo por asunto de que el templo y la gloria de Dios habitaba en su medio. Esta era una idea también compartida por los pueblos paganos que pensaban que si su Dios, sus estatuillas, sus templos estaban en su presencia, bueno, pues sus dioses estaban comprometidos también a protegerles de cualquier invasión enemiga. Ese ha sido el marco de la teología hasta ahora. Vamos entonces a empezar a evaluar el término salvación individual. Salvación individual. En el caso del Antiguo Testamento y el pueblo hebreo, el grupo es la perspectiva más aceptable. Dígase, el pueblo como entidad, todas las personas eran salvos por pertenecer a la familia de descendencia de Abraham. En ese sentido, la salvación en el Antiguo Testamento está relacionada con la conservación de la membresía al pueblo. Ya el término de salvación individual se aplica hoy en día de manera, dígase, de echar la cinta para atrás, de ver en retrospectiva este elemento del Antiguo Testamento, dígase la entidad del grupo, como el concepto de salvación es dado al grupo completo. En el Nuevo Testamento sabemos que ya la salvación se extiende de manera individual a todo el que crea en el Señor Jesucristo. Bueno, el mensaje de los profetas, empezando acá, también vemos en esta parte del libro cómo empieza una nueva etapa de la revelación. No se está pensando ya tanto en el grupo. Por ejemplo, este verso que es parte del capítulo de semana pasada, capítulo 31. Los padres comieron uvas agrias y los hijos llevaron culpa. Siempre vemos este tema de que una persona comete pecado, bueno, el pueblo entero perecía o se le atribuía culpa. En este sentido, ya vamos viendo un movimiento a la salvación individual. Vemos aquí también en Ezequiel, un profeta de no necesariamente el tiempo de Jeremías, ya que él fue llevado a Babilonia y hace su predicación en Babilonia, pero Ezequiel nos dice: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre. Vemos en este mismo marco histórico un movimiento de esta nueva etapa. Al justo se le pagará con justicia, al malvado se le pagará con maldad. Ok, los últimos años y lo que está sucediendo en el pueblo, decimos últimos años porque aunque estos capítulos están en el centro, dígase, del libro de Jeremías, relatan el contexto histórico de los últimos años del pueblo de Judá. Si nos acordamos de nuestros 5 reyes, Josías, quien es el cual Jeremías durante el cual recibe su llamado a profeta. Después tenemos a su hijo Joacás, que nada más reina a los 3 meses.
Joacim, puesto allá por el faraón de Egipto, reina mucho tiempo y Jeremías tiene muchas profecías para decirle a este rey. En particular, estos capítulos que estamos estudiando en esta presentación, 35-36, están con Joacim. Joaquín, el siguiente rey que es llevado a Babilonia, nada más reina 3 meses, y de por cierto, como hemos dicho, el heredero al trono legítimo, ya que fue hijo de Joacim. Después tenemos a Sedequías, ya el último rey. Y tenemos que Sedequías aparece en los capítulos 34 y después 37 al 39. Ok, el capítulo 36, vemos a Dios en contra de Joacim. Dios llama a este rey al arrepentimiento. Dios da otra oportunidad y este capítulo 36 demuestra que Dios ve el mundo de posibilidades, que Dios no determinó destrucción totalmente. Como hemos dicho, hay muchas ocasiones en el libro de Jeremías que sugieren la amplitud de futuros condicionales abiertos al pueblo de Judá. Dígase, si se arrepienten, vendrá esto. Si no se arrepienten, vendrá la calamidad. En el caso del arrepentimiento, pues Dios estaba diciendo que Él iba a traer perdón, que iba a traer bienestar. Bueno, la caída de Israel fue condicional debido a su pecado. Esto lo sabemos. No fue que Dios determinó esa caída de por sí sin ninguna causa. El rey Joacim, como figura principal del pueblo, no se quiso arrepentir, aunque en primera instancia muchos de sus súbditos sí tuvieron temor de Dios y aparentemente quisieron enmendar su error y estaban atemorizados por esta palabra profética en el capítulo 36. Recuerden que Dios atribuye mucha responsabilidad a los líderes. El líder en cualquier contexto lleva la responsabilidad sobre sus hombros. En el verso 1 al 3 vemos una orden a Jeremías de ir al rey. Después de ahí y de ver que hay posibilidad del arrepentimiento, vemos como Baruch se le manda a escribir estas palabras en un rollo de pergamino. Muy interesante el tema del rollo del pergamino si leen su comentario Mundo Hispano. Baruch le lee las palabras a todo el pueblo. Después los que escuchan a Baruch entre el pueblo, secretarios, funcionarios, etc., mandan a buscar a Baruch para que lea delante de ellos. Ello sugiere que los líderes tenían un poco de temor de Dios y que Dios estaba trabajando en sus corazones. Después de ahí se le dice al rey lo que hizo Baruch delante del pueblo y lo que ha leído ya delante de los príncipes. El rollo, noten, se queda con los príncipes. Lamentablemente el rey Joacim quema el rollo en un momento de ira y Baruch reemplaza este rollo. Se le da una sentencia a Joacim. La sentencia: tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? De cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no te queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día, al hielo de la noche. Castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en su siervo, y traeré sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y todos los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Bueno, Dios repite las palabras de nuevo y palabras son añadidas a este rollo.
Noten que Dios no va a cambiar de opinión porque la gente crea o no crea, ignore o acepte sus palabras. En el capítulo 37 vemos el precio de ser profeta. Este capítulo tiene un telón histórico un poco complicado. El rey en este caso es Sedequías. Aunque Nabucodonosor vence a Necao en el 605 y toda la región de Egipto se convierte en parte del imperio babilónico, en el tiempo acá de Sedequías parece ser que hubo una rebelión de los egipcios contra Nabucodonosor. Sedequías tiene una alianza con los egipcios y pide ayuda al faraón. El ejército de faraón se regresa a su pueblo ya después que habían salido de Egipto queriendo ayudar a socorrer a Judá y al rey Sedequías. Viendo los babilonios alrededor de la ciudad, aparentemente se atemorizan y se vuelven a Egipto, diciendo, bueno, no vamos a poder pelear con los babilonios. Lo siento, Sedequías, tú eres mi amigo, pero lo siento, no voy a poner a mi pueblo egipcio, mis ejércitos, mis hombres del ejército en peligro por tratar de ayudarte. ¿Verdad? Jeremías profetiza que nadie vendrá a socorrer a Judá. A Jeremías lo ponen en el calabozo y ya tienen algo de qué acusarlo acá en el capítulo 37. Hemos visto cómo esto sube de nivel, dígase las acusaciones contra Jeremías, que siempre se ha querido decir algo contra él, que se ha querido injuriarlo, encontrarlo en una falta, en alguna calumnia que le pueda causar castigo, golpes o quizás hasta la pena de muerte. Aquí ya se encuentra algo, se le acusa de traidor, lo ponen en el calabozo. Es un traidor que quiere pasarse al enemigo, a los caldeos, y pasa muchos días en el calabozo. El calabozo en este sentido sería una prisión subterránea, la probabilidad más alta es que sea esto, pero noten que aún siendo Jeremías puesto en el calabozo, el rey envía en secreto, al cabo de muchos días, para saber si hay profecía para él. Y Jeremías le repite, tú vas a ser entregado al rey de Babilonia. El precio de ser profeta es un precio bien alto. El profeta tendrá fama, tendrá prosperidad, tendrá buen nombre. Bueno, si Jeremías quizá hubiera sido profeta hoy, Ministerios Internacionales, Jeremías Anatolita, pudiéramos ver publicado por todo el mundo, pero este no fue el caso. Noten las palabras en rojo, apresado, se enojaron contra él, azotado, lo encarcelaron y muchos días de sufrimiento. Todos estos conceptos muy codiciados hoy en día no fueron parte del ministerio de Jeremías. Noten la humildad del profeta. Jeremías trató con Dios sus necesidades y sus frustraciones, no con el púlpito o el pueblo. En el caso del predicador y todos ustedes que están estudiando para ser mejor equipados en sus ministerios locales, noten que si alguien busca suplir sus emociones de seguridad, aprobación, admiración, reputación, confirmación, realización, adulación, todo ese tipo de cosas que son suplidas por la aprobación de los hombres, dígase que todos nos queremos suplir emocionalmente, en que estamos aprobados, que estamos haciendo un buen trabajo, que la gente nos ve con respeto, nos confirman, etcétera, nos dan un estatus en la sociedad. Bueno, si buscamos suplir eso en nuestros corazones con el ministerio, que solo se encuentra en Dios, hemos fracasado antes de empezar. En el ministerio vamos a encontrar muchos dolores, mucha frustración, mucha ansiedad, mucha calumnia, mucho sentido de inferioridad y muchos nos van a hacer sentir inferiores
aunque muchos nos aprueben. Pero si el punto es que si estamos buscando eso en otras personas, estamos buscando nuestra seguridad interior, nuestra aprobación, nuestro sentido de afirmación, nuestra identidad en el ministerio, vamos a fracasar antes de empezar. Las opciones fueron cerrar la boca y salvar su pellejo o obedecer y arriesgarse a morir. Jeremías tuvo palabras muy duras, muy duras. Esto es lo que él decía en el capítulo 38. El que se queda en esta ciudad morirá de espada, de hambre o pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá y tendrá su vida por botín, seguirá viviendo. Hasta el último momento de la caída de Jerusalén, Jeremías siguió predicando este mensaje. Sedequías, de manera particular, muy atemorizado en sus últimos días, tuvo oportunidad, de acuerdo a Jeremías, para preservar su vida. Sedequías, en sus consultas que continuaron, ya ahora en el capítulo 38, vemos que tuvo oportunidad. Él clamó, bueno, yo tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos. Jeremías le dice, no, ríndete. En el capítulo 38, ríndete. Si te puedes rendir, si te rindes, vas a tener un final feliz. Vas a morir en paz. Tus hijos y todos los demás tendrán un mejor final. Bueno, Sedequías no quiere escuchar por ser aterrorizado, por estar aterrorizado o por quizás creer que no iba a tener ninguna esperanza con el rey, o por terquedad, por dureza de su corazón, quizás es la opción más probable, no acepta el mensaje de Jeremías. No acepta esta paradoja de que rendirse le iba a dar bienestar o un final próspero. Jeremías fue puesto en el lodo y vemos que en el caso del profeta tuvo una amistad con un etíope que pide por su vida a Sedequías. Este etíope le dice que le deje sacar del lodo porque si no se va a morir. En una cisterna está Jeremías, que no necesariamente tenía agua en el fondo, sino lodo. Y recuerde que pasó muchos días. Un etíope salva la vida de Jeremías. Le dice el etíope, ponte estas ropas andrajosas debajo del brazo para poder sacarte con las sogas. El rey manda con él 30 hombres para que lo saquen de la cisterna. Noten que en Hechos 8 un predicador le predica salvación a un etíope también. Y de manera particular, en el capítulo 39 vamos a ver el final de toda esta sección, Dios prometiendo librar a este etíope, Ebed-Melech, del mal por hacer bien a Jeremías, por confiar en Dios. Miren acá lo que le dice Jeremías a Sedequías.
Nabucodonosor entra por segunda vez en Jerusalén ya en el 586 antes de Cristo. Y como el profeta lo anuncia, aquí viene la caída de Jerusalén. Todo iba a ser destruido. Ya no hay vuelta atrás. La desobediencia, el pecado, la idolatría, la falta de arrepentimiento trae el juicio de Dios. Sedequías no cree, lo último que ve sus ojos es la desgracia. Degollamiento después de degollamiento. Pueden leerlo en el capítulo 39. Todo por temer más al hombre que a Dios, por honrar más al hombre que a Dios. Y así termina la vida del rey en el caso de su reinado, dígase, sus hijos degollados delante de sus ojos. A Sedequías también se le sacan los ojos, se le lleva a Babilonia y no tiene ese final que pudo haber tenido si se hubiese arrepentido. Noten en el capítulo 39, después de la caída de Jerusalén, los babilonios le dan heredades y viñas a los pobres. Quizás al no tener nada iban a ser agradecidos y servirían a los caldeos. También en el capítulo 39 se ve como Nabucodonosor cuida de la vida de Jeremías. Jeremías se le da a Gedalías para que le cuide. Y Jeremías vive como hombre libre, aunque sea al menos por 3 meses. Ya después de acá, hasta el final del libro, vamos a ver otros asuntos de la vida del pueblo de Israel con este gobernador Gedalías, con el hecho de la guerra civil, en que mucha matanza ocurre, con el éxodo, con el exilio a Egipto de muchas personas, y en este caso el exilio forzoso de Jeremías. Pero aquí vemos en el capítulo 39 también cómo Dios le da un respiro a su profeta a través de Nabucodonosor, el instrumento que Dios usa para traer juicio a Judá. Sigan estudiando, que ya casi estamos terminando con nuestro curso. Bendiciones.